Buenas tardes, buenos días o buenas noches, compañeros y compañeras. En esta clase vamos a conocer el método que utiliza el premarxismo para analizar la sociedad o la materia, ¿no? Ese método es el metafísico, es decir que el premarxismo tiene como método la metafísica. ¿Y qué va a ser la metafísica? Es aquella manera de razonar, de pensar, que tiene una concepción de tratar las cosas e ideas que se encuentran fuera de lo físico. ¿Cuáles ideas? Dios, bondad, el alma, el mal, etc. La metafísica, etimológicamente hablando, es decir, su origen, composición, es griega. Meta significa más allá y físico es la ciencia de los fenómenos del mundo. Ahí no hay donde perderse. Es decir, que metafísica significa más allá de lo físico, más allá de lo existente. Por eso es que hablamos de lo que está fuera de la física, de lo material, del objetivo, de lo que existe. Más allá de lo físico será hablar de Dios, de bondad, del alma, del mal, del espíritu. ¿Ya? Eso es muy importante esclarecerlo, que el método de análisis del materialismo premarxista es la metafísica, y la metafísica tiene 4 características esenciales que son las que veremos en esta oportunidad, en este video. La primera es el principio de identidad. Se prefiere la inmovilidad al movimiento y la identidad al cambio frente a los acontecimientos. Es decir, los acontecimientos siempre son idénticos, siempre son inmóviles, no se mueven. Están existiendo permanentemente, tienen una identidad concreta, algo que los caracteriza de manera tal que no nos perdamos entre eso, no es. Esta característica puede ser refutada con un mismo argumento que ellos plantean o que planteaban. ¿Cuál era ese argumento? Pues decir que la galaxia siempre había existido, que el universo había permanecido ahí, siempre idéntico, siempre inmóvil, ¿ya? Ahora sabemos de que esto no es cierto, que el universo está moviéndose, que nuestra galaxia en algún momento explotó y existió, es decir, la existencia de la galaxia parte de la no existencia de la misma, ¿ya? Para que exista, tuvo que no existir. Hubo en algún momento de la historia que la galaxia no existía y que pasó un fenómeno físico que permitió que existiera. Este fenómeno físico le dio ese cambio, esa transformación, ese movimiento. Y como ustedes sabrán, pues la galaxia está constantemente moviéndose, no está quieta en el espacio, está moviéndose. Otro ejemplo podría ser esa idea que se tiene de que el hombre es egoísta y que como es egoísta necesita de un Estado que regule sus malos actos, sus costumbres, que regule mediante valores o normas su actitud, ¿ya? Ese podría ser otro principio de identidad, el hecho de afirmar que el hombre y la mujer siempre son egoístas y que por ende es necesario que intervenga una fuerza que lo controle. Porque si no, lo que va a reinar es el desorden. Ese estado de naturaleza que, por ejemplo, hablan otros autores, o ese estado anómico del que habla otro autor por ahí, ustedes sabrán perfectamente de los dos que me estoy refiriendo. Entonces, ese puede ser otro ejemplo. Segunda característica es el aislamiento de las cosas. Se hacen distinciones separando las cosas unas de otras y por lo tanto llegamos a transformar el mundo en una colección de cosas separadas, ¿ya? Pareciera ser de que el mundo no es más que un montón de sustancias que están separadas unas de las otras y que no tienen relación, que no están relacionadas entre sí.
Un ejemplo corriente o común de esto podría ser la separación que se da muchas veces cuando hablamos de Estado y de la sociedad que compone el mismo. Muchas veces nosotros nos damos cuenta que los grandes gobernantes, los funcionarios públicos hablan del Estado como que fuera una cosa alejada de las personas, de la sociedad, como algo independiente. Y razonarlo así, aislado de la sociedad, es aislarlo básicamente de su relación con la realidad. Es decir, el Estado existe por las personas, ¿ya? Y las personas existen dentro de ese estado, es decir, hay una relación entre ellas. No están aisladas realmente como plantea el método metafísico. Para nada están separadas. Por ende, también podríamos afirmar que esta característica se supera porque en la realidad vemos que las cosas tienen que ver entre sí, que están relacionadas. La tercera característica es la creencia o la existencia de divisiones eternas o infranqueables. Dirán que hay divisiones que existen de una vez por todas y que son absolutas y eternas. Un ejemplo claro de la división eterna e infranqueable es la idea que se tiene que siempre han existido, existen y van a existir ricos y pobres. Es una idea que se tiene muy palpable en el imaginario de las personas, que siempre hay ricos y pobres. Pero en algún momento de la historia no hubo tal división. Si queremos hablar de comunismo primitivo, ¿ya? O de comunidades tribales, es decir, no hubo ricos y pobres, todo era de todos y de todas. Así como también en un futuro puede ser de que suceda algo en el mundo, en la sociedad, que finalmente borre esta diferencia, esta brecha entre ricos y pobres, ¿ya? Ese siempre hubo y siempre habrá es una manera metafísica de razonar. Se clasifica para siempre las cosas independientemente unas de otras y se levantan entre ellas tabiques, muros infranqueables. Estos muros, en tanto que se llama a que el hombre y la mujer sean un sujeto activo de la sociedad y que la transformen, quedaría superado este muro, ¿ya? Porque la mujer y el hombre van a estar en constante acción y transformación de la sociedad. Es decir, van a buscar transformar esta dicotomía entre ricos y pobres, ¿ya? Y la tercera característica es la posición de los contrarios. Se consideran las cosas como aisladas, diferentes unas de otras. Llegamos a oponerlas y hay un horror por la contradicción. Politzer en su libro plantea el ejemplo de la vida y la muerte. Obviamente, entre la vida y la muerte es fácil. Si estás vivo, no estás muerto, y si estás muerto, no estás vivo. Pero plantea un ejemplo un poco más social, ¿no? Un poco más rebuscado, y es el de la existencia de democracia y de dictadura. Cuando hablamos de democracia y dictadura, por ejemplo, el punto de vista metafísico nos dirá o elegís entre democracia o elegís entre dictadura. Y la dictadura es dictadura y la democracia es democracia. Y esto es una contradicción realmente. En el fondo es una contradicción porque la democracia no es democracia. La democracia no es algo bueno solamente. Habrán democracias, ejemplos de democracias con actitudes horrorosas, ¿no? Impulsadores de guerra, impulsadores de fraudes electorales, impulsadores de el alejamiento del pueblo como sujeto activo, ¿ya? Y habrán dictaduras también, ciertamente con avances, dictaduras con avances tecnológicos, en salud, con programas sociales, con políticas públicas, progresistas. Es decir, Politzer nos dirá, miren, es que hablar solo de democracia y de dictadura así por así no es oponerlas,
porque dentro de ellas guardan contradicción, ¿ya? Creemos, por el contrario, que la dictadura, por ejemplo, dirá Pulitzer, del proletariado, pues es a la vez la dictadura de la masa y la democracia para la masa de los explotados. Es decir, dentro de la dictadura hay una democracia también. Y esa democracia, dice Pulitzer y dice todo el análisis dialéctico marxista, dentro de esa dictadura habrá la representación directa de el pueblo, de los trabajadores y las trabajadoras. Algo que, dicen ellos, en estas democracias no se ve, aunque se denominen democracias. ¿Ya? Eso es muy importante destacarlo. Estas son las 4 características elementales de la metafísica, que es el método de análisis del materialismo premarxista. Y finalmente vamos a ver así, de manera general, qué es lo que piensa la concepción metafísica de ciertas cosas. Por ejemplo, la concepción metafísica de la naturaleza nos va a decir que ésta en un primer momento, o afirmó en un primer momento, que era inmóvil, que no tenía movimiento. Después, el análisis premarxista va a cambiar. En los últimos siglos del desarrollo del materialismo premarxista, esta premisa va a cambiar y va a decir, ciertamente sí tienen movimiento, pero este movimiento es mecánico, es el mismo siempre. Y pondrán de ejemplo el hecho de que la Tierra siempre gire alrededor del Sol. Lo cierto es que este girar alrededor del Sol es distinto en tiempos específicos. Habrá momentos en que la Tierra esté más alejada del Sol y habrá momentos en los que esté más cerca del Sol. Por ende, habrá momentos también en los que la Tierra esté más caliente y más fría, ¿ya? El hecho de que gire la Tierra alrededor del Sol no quiere decir que este girar sea el mismo, sea mecánico, porque hay diferentes elementos que están dándole su particularidad a ese movimiento en ese preciso instante. La concepción metafísica de la sociedad nos va a decir de que en esta nada cambia. Y que sí, puede ser que hayan cambios de partidos políticos, cambios en la producción, pero ciertamente el materialismo premarxista va a considerar que el capitalismo existe y existirá siempre. Que desde que llegó para quedarse. Y que sí van a cambiar los administradores del Estado, o en todo caso del gobierno, pero que en concreto el sistema seguirá siendo el mismo. Y 3, que la concepción metafísica del pensamiento considera que este es eterno, que este pensamiento que tenemos es nuestro pensamiento idéntico al de los griegos, que siempre fue el mismo, que siempre existió este pensar. Ustedes sabrán que esto no es así, que no pensamos igual que los griegos, igual que la gente que vivió en la Edad Media, en el esclavismo, qué sé yo, en el siglo XV, no pensamos igual. Se han superado algunas cosas, se han afinado otras, ¿ya? Este sería el video de ahora en el que se explican las características del método metafísico, que es el que desarrollan y el que implementan para analizar los fenómenos los materialistas premarxistas, recordando obviamente las premisas o argumentos que ellos decían y que vimos en el video anterior. Esto sería todo, así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.